caso hice una vuelta de 180 grados y de un contacto directo con el paciente y medicina clínica, en un cierto momento pasé al campo de la investigación en forma, digamos, part-time en Italia y full-time desde que después me moví a Alemania, lo cual me alejó un poco del contacto directo con el paciente. Obviamente para la investigación es necesario tener una serie de conocimientos teóricos que van más allá de lo que un currículum de un estudiante de medicina puede obtener. Si uno quiere realmente hacer investigación seria, hay ciertos déficits respecto al tipo de formación que puede tener un bioquímico, un biólogo, en este tema específico, pero que se pueden adquirir. Por otro lado, un médico tiene una visión más amplia, que obviamente ayuda para discriminar lo que tiene un impacto desde el punto de vista práctico y tener una idea muy clara de lo que puede ser una translación desde un campo experimental a una parte clínica. Nosotros somos un instituto financiado por el gobierno. En Alemania, en el sistema público, sacando las universidades, hay lo que se llaman grandes institutos de investigación. Esos son el Max Planck, Leibniz, Fraunhofer y Helmholtz. Helmholtz es el más grande de todos, o quizás uno de los más nuevos. La diferencia es que tenemos el doble de personal y el doble de recursos, por ejemplo, que los Max Planck o que los Fraunhofer. La diferencia es que en Helmholtz se concentra en un número limitado de institutos, somos 17 de 19 institutos o centros, y no está atomizado como en Max Planck, que son 80 institutos distintos. O sea, y la diferencia es que nosotros tenemos un mandato del gobierno desde el punto de vista de la investigación que tenemos que hacer, y nosotros lo llenamos con un contenido. Y ese contenido viene evaluado y en función de la evaluación se nos dan recursos por un periodo. Inicialmente eran 5 años, ahora se va a pasar a 7 en el nuevo sistema, lo que te permite tener una cierta proyección dentro de la investigación que se hace. Ahora, yo no puedo investigar en lo que yo quiera, yo tengo que investigar en lo que se adecue a nuestro programa intramural, porque los recursos que nos vienen son recursos que nos permiten no solamente pagar por la infraestructura y por personal, sino también desarrollar un cierto tipo de actividades de investigación. Y nuestros fondos vienen 90% del gobierno federal y 10% de la región. El campo de vacunas fue siempre muy especial, porque el tipo de conocimientos, el tipo de infraestructura que se necesitan para cada paso que va desde la fase de descubrimiento hasta la fase de implementación de una vacuna es tan amplio. Es imposible que una sola persona, un solo grupo pueda atesorar ese conocimiento o tenga acceso a la infraestructura que se necesita. O sea que por definición la actividad de alguien que trabajó en el campo de vacunas ha sido multidisciplinaria y en estrecha cooperación con grupos externos, lo cual es bueno porque creo que uno se divierte mucho más colaborando y aparte se disminuyen los problemas de ego cuando uno se da cuenta que uno puede colaborar un poquitín dentro de un proyecto, pero si quiere hacer algo que realmente tenga una dimensión importante, tiene que estrechar la mano de otros científicos en otros campos. Es una de las cosas que tienen que aprender los científicos jóvenes, también cómo se puede hacer un management de la cooperación, porque establecer una cooperación y mantenerla en el tiempo no es simple. Hay que desarrollar mecanismos que nos permitan dar crédito a todos los que estuvieron envueltos en algo. Hay que apreciar la contribución, independientemente de cuán grande o cuán pequeña sea, de otros individuos para obtener un resultado común. Y pienso que eso es esencial. El cambio ha sido dramático obviamente porque procesos que iban en forma secuencial están en cierta forma teniendo un nivel de overlapping, están
teniendo lugar en una forma no necesariamente simultánea, pero no completamente secuencial. Hay nuevas estructuras o nuevos procesos, como adaptar los estudios clínicos, como tener un proceso de evaluación de datos de estudios clínicos por los reguladores que no espera al final, sino que a distintos puntos tienen la posibilidad de tener acceso a conocimientos desde el punto de vista de seguridad o desde el punto de vista de tolerancia o desde el punto de vista de eficacia de una vacuna, en lugar de esperar a cuando se arme todo al final de un estudio clínico. Pero también tiene que ver con recursos inmensos que se pusieron a la disposición y riesgos de que también se absorbieron. Normalmente, antes de que haya una aprobación, nadie se pone a hacer en forma muy seria y hasta el final un proceso de scale-up para todo el proceso de manufactura de una vacuna, porque es un riesgo enorme. En este caso, estuvo corriendo en paralelo con los estudios de fase clínica, absorbiendo el riesgo potencial que comportaba. Tenemos que también tener en cuenta que la gente no tiene que ser tan optimista de pensar que si viene otra pandemia vamos a estar en la misma situación. Este virus fue algo muy especial. Hubo otros 2 virus muy parecidos por los cuales se desarrollaron candidatos. Se probaron estudios preclínicos para SARS, para MERS. Es una familia de virus que se conocen por patología animal, o sea, era muy claro desde el principio qué componentes del virus podían entrar en consideración para hacer una vacuna. La información fue disponible y fue difundida muy temprano y eso permitió, con nuevas tecnologías que no necesitan un periodo de desarrollo un poco más largo para afinar la producción de los componentes de la vacuna. Normalmente los efectos más frecuentes se detectan entre 4, 6, 8 semanas después de la vacunación, o sea que con 2, 4 meses la mayor parte de las cosas que pueden aparecer son claras, pero por ejemplo, podría ocurrir este empeoramiento de la enfermedad que tiene una relación con vacunas. Los estudios preclínicos y lo que vimos de clínico nos hacen pensar que ese riesgo es bastante modesto, pero nadie puede firmar con sangre que no puede ocurrir cuando el nivel de anticuerpos baja en los vacunados y son confrontados por el patógeno. Los estudios son básicamente mucho más de lo que normalmente se ve para un estudio clínico para probar una vacuna. Normalmente son 5 o 6.000, casi nunca más de 10.000 voluntarios en una fase 3. Acá tenemos 20, 30. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de 50, ok, 20.000 o 30.000 son controles, ¿no? Pero vamos a tener, digamos, al final de los estudios clínicos, información para 30.000, 20.000, 30.000 vacunados. O sea que lo que no veamos es algo que no tiene más o menos 95% chances, no lo vamos a ver en 1 de cada 10.000 vacunados. Pero todo lo que va por arriba no lo podemos excluir. Todo lo que son efectos adversos, efectos colaterales, graves o no, poco frecuentes. No vamos a poder saber algo que se presenta una vez de cada 50, una vez de cada 100.000, una vez de cada medio millón de vacunados. Efectos colaterales un poco más fuertes de los que vemos en la mayor parte o en una gran parte de las vacunas que están en este momento en nuestros protocolos de inmunizaciones normales. O sea, si comparamos con una vacuna contra la gripe, una vacuna contra el tétano o contra la hepatitis B, el porcentaje de individuos que tienen dolor, que tienen fatiga, es definitivamente mayor para estas nuevas vacunas con nuevas tecnologías. Pero al mismo tiempo tenemos otras vacunas que tienen un espectro, digamos, de tolerancia similar a las nuevas vacunas. Por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla. El que se vacuna está por 1 o 2 días con un estado más o menos tipo una gripe, no siempre. Yo creo que en ese costo-beneficio, si yo tengo que tener por un día un poco de chucho de frío, me siento un poco engripado, 2, pero me protege contra una enfermedad severa o la muerte. No hay muchas dudas de que tiene sentido implementar estas vacunas. La mayor parte de los efectos los vimos, los efectos severos, raros, no los vemos para ninguna vacuna.
el problema en sí mismo no son las infecciones, el problema son las infecciones serias. Las infecciones que conllevan un riesgo de vida, la necesidad de una hospitalización, la necesidad de un tratamiento en terapia intensiva, de una intubación. Eso también va tomado de la mano con la capacidad, la reserva que hay en terapias intensivas. No es trivial porque, bueno, a veces los pacientes de COVID necesitan una diálisis. No todas las camas de terapia intensiva son lo mismo desde el punto de vista de posibilidad o no de dializar simultáneamente al paciente que se está ventilando. O sea que un número simple no nos sirve, pero si logramos proteger a la población que puede desarrollar ese tipo de enfermedades más serias, y en realidad estamos hablando de un 15-20%, de los cuales quizás un 5% requiere un cuidado intensivo, el problema en gran parte estaría solucionado. Alguien que está vacunado tiene que seguir teniendo cuidado cuando está en contacto con otros individuos que pueden tener una forma seria de enfermedad, o si queremos bloquear la diseminación, porque obviamente puede ser que yo esté en contacto con alguien que no tiene una posibilidad de hacer una forma seria, pero esta persona está en contacto con alguien que sí puede hacer una forma seria. O sea que yo creo que medidas digamos, físicas para prevenir la diseminación del virus se tienen que seguir manteniendo por un cierto periodo de tiempo, lo que no significa que no pueda haber un retorno gradual a la normalidad, teniendo, digamos, medidas que son menos y menos restrictivas y compatibles también con el desarrollo de la economía. La otra cosa, estamos en tiempos donde la complejidad de los temas y el tipo de metodología que se utiliza para responder a preguntas del campo básico o para establecer la validez o no de una hipótesis de trabajo o para desarrollar algo es tan enorme que se necesitan recursos que no puede tener un grupo. O sea que tenemos que comenzar a pensar dónde invertimos, en qué forma se invierte, en qué forma se garantiza acceso a un cierto tipo de infraestructura costosa que por definición tendría que estar operando 24 horas, 7 días a la semana, durante todo el año, en modo tal de que usamos dichos recursos en una forma racional. Y ese no es un problema que puede tener un país que tenga más o menos recursos, lo tenemos todo, porque nunca vamos a tener lo suficientemente recursos para hacer todo lo que soñamos. Un gobierno que tiene como responsabilidad desarrollar políticas e implementarlas, tiene que tener acceso a técnicos. Uno necesita una base amplia de expertos, porque nadie es experto en todo. Es crítico que los expertos permanezcan en una especie de background. El protagonismo no sirve. Y al final del día, los expertos dan una opinión, hacen una sugerencia, y no son los que son responsables por implementar las políticas que se implementen a cualquier nivel y las medidas que se implementen a cualquier nivel. Eso es un derecho de un gobierno y todos los mecanismos que están puestos en marcha, y es también la responsabilidad de dicho gobierno. El otro hecho que es importante es que también los expertos sean claros y no ser terminante en la opinión que se da o en el consejo que se da, porque lo que hoy se asume y no debería asumirse en forma dogmática puede cambiar un poquitín o puede cambiar mucho pasado mañana. Yo creo que eso es esencial. La otra cosa que es esencial es que no haya una instrumentalización de los expertos por parte de los responsables de establecer una política. Es muy cómodo tomar un comentario, un sugerimiento, una recomendación de un experto, y cuando funciona, ok, es mi mérito que implementé esto,
y cuando no funciona es la culpa del experto que dio la opinión equivocada. O sea, eso es también algo que hay que tener muy en cuenta, que los expertos tienen que tener un campo en el cual se tienen que autorrestringir, limitar al área de conocimiento para la cual son competentes y dar información que sea útil. Que es esencial de que mantengamos nuestro potencial y que se invierta en educación y desarrollo. El asunto es en qué manera se gestiona una política de investigación. Obviamente una investigación de base es siempre útil, pero hay también que tener en cuenta lo que puede ser un problema, una prioridad a nivel nacional, temas en los cuales nadie investiga, o que investigan con otro tipo de énfasis, un Me Too concepto en el cual estoy reproduciendo lo que se está haciendo en otro lado, a veces desde el punto de vista teórico tiene sentido, es la libertad de investigación, de pensamiento, pero por otro lado puede ser que tenemos que ajustar un poco nuestra política a lo que nos sirve. En función de mi formación de base y mis intereses, traté de mantenerme siempre en campos de que eran un poco más aplicativos. Aunque yo no concuerdo con esa división a veces un poco elitista, está la investigación de base, que es genial, es súper, y está la investigación aplicada, que es un poco menos seria. Yo creo que Pasteur fue el que dijo que no había investigación, que no había aplicación sin una buena investigación de base, y que no había una buena investigación de base si no había aplicación al final. No necesariamente todo tiene que trasladarse, pero los dos conceptos están muy entrelazados. O sea que me gustó siempre trabajar en temas que tenían alguna punta, que partían de una necesidad médica. Nadie, pienso yo, aún en el campo, hubiera pensado, soñado que podíamos tener en menos de un año algo desde el bench hasta la aplicación. Hay que recordar de que el récord absoluto a nivel vacunas fueron para sarampión y para un candidato de ébola que fue licenciado o aprobado 4 y 5 años. O sea, y fue realmente mucho. De hecho, las primeras previsiones de las grandes compañías farmacéuticas eran de que en la mejor de las hipótesis una vacuna podía ser aprobada y el rollout iba a tener lugar en la segunda mitad del 2021. O sea que diría que lo que podemos hacer cuando nos lo proponemos y en situaciones que obviamente no son simples es enorme. Lo único que necesitamos es la intención, la cooperación y poner ese bien común, esa necesidad común al frente de todos los intereses personales, individuales. Y bueno, distintos aspectos. No diría que el acceso va a ser perfecto, todo se puede mejorar, pero bueno, desde el comienzo fue tematizado de que si hay vacunas o hay drogas, estas vacunas, estos tratamientos tienen que básicamente llegar a todos.